Hola Silvia, Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, andas? bien, Bien, bien. bueno, me Sí, alegro. ahí los chicos se están conectando ya. Sí, espero un ratito, un minuto más. Me estaban preguntando por la clase del 30 de abril. Sí, el 30 de abril hay que editarla y subirla. Sí, Sí, ahí le estaba explicando que lleva tiempito. sí, sí, sí. Esta tarde lo voy a terminar de hacer. Bueno, Hola, Sergio. Hola Silvia, Hola, Sofi. Hola, hola Sofi. Pero un ratito más, un minuto, dos. Si Dale, bien es la hora, pero estamos en un número muy por debajo de lo que tenemos normalmente. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Buenas tardes, espero que estén todos bien. Vamos a retomar un tema que han manifestado, que han tenido algunos inconvenientes, sobre todo en la elaboración del gráfico. Me refiero al gráfico de trazos, particularmente la ojiva de Galton, que en su comienzo yo retomé la presentación que ustedes tienen. Habíamos hablado, habíamos conversado que para poder graficar la ojiva de Galton, que se construye con la frecuencia acumulada, y que además este gráfico, llegábamos, digamos, a la construcción de este gráfico porque necesitábamos un gráfico que pudiera permitirnos realizar un análisis comparativo de distintas situaciones. Es uno de los gráficos que nos permite realizar entonces una interpretación comparativa. El tema es que cuando hablamos de la construcción de este gráfico de trazos, habíamos mencionado que necesitábamos calcular lo que se denomina la frecuencia acumulada. Es decir, que hasta ese momento conocíamos en una tabla de distribución de frecuencia, habíamos hablado de cómo armar los intervalos,
los intervalos que representan a la variable, que en este caso era el peso, que se escribe KG, acá tengo un pequeño error. Luego teníamos la frecuencia absoluta, y a partir de la frecuencia absoluta, que es la cantidad de estudiantes que tenían un determinado peso, y a partir de la frecuencia absoluta podríamos calcular la frecuencia relativa. Todo esto ya lo habíamos visto y habíamos mencionado que necesitábamos calcular para hacer otro tipo de interpretación y además para poder graficar la ojiva de Galton, necesitábamos calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, como su nombre lo indica, es la acumulación, en este caso que ven acá, de las frecuencias absolutas. Es decir, la primera queda en el valor inicial de 14 estudiantes, la segunda se calcula desde la anterior, o sea, 14, más la frecuencia absoluta siguiente, 38, me daría 52. Es decir, que voy acumulando las frecuencias absolutas así sucesivamente. Creo que esto había quedado claro, ustedes lo habían podido manifestar inclusive en los trabajos prácticos. El problema se trasladó cuando quisimos graficar la ojiva de Galton, que nosotros le dijimos, bueno, a ver, ¿cómo graficamos? Creo que hay algunos micrófonos abiertos. Si Florencia Martínez, sí. Por favor, si podés silenciar tu micrófono, gracias. Bien. Les decía que el inconveniente se planteó cuando nosotros teníamos que realizar una ojiva para cada uno de los distintos grupos de estudio, que en este caso era para el 2018 y para el 2019. Perdón, hay una pregunta, yo no entendí a qué se le restaba el 0,5. ¿Puede ser que haya una pregunta o estoy viendo mal? Sí, hay una pregunta. Me parece que de lo que está hablando es de los límites reales. Ah, bien. Sí. Ahí había otra consulta también de parte de ustedes. Antes de continuar con el gráfico, ustedes van a observar que acá estamos trabajando con pesos que tienen un decimal. Es decir, no estamos trabajando con valores enteros. Entonces, cuando armábamos los intervalos, de alguna manera teníamos que identificar el límite superior de un intervalo como este con respecto al límite inferior del intervalo que continúa. Entonces, en este caso, quiero aclarar, en este caso, como estamos trabajando con decimales, nosotros le sumábamos 0,1 al valor siguiente, o sea, al límite inferior del intervalo siguiente, para identificarlo con respecto a este valor. ¿Por qué? Porque el 52,3, si yo lo tengo que contar y aparece de una vez o aparece dentro de mis datos, ¿a dónde lo voy a contar? ¿En este intervalo o en este? Si yo tendría los dos valores, estos dos valores iguales, puedo cometer el error de contarlo dos veces. Entonces, de alguna manera tengo que identificar o diferenciar el límite superior de este intervalo con respecto al límite inferior del intervalo siguiente. En este caso se sumó 0,1, pero puede ser que estemos trabajando con otro tipo de datos. Por ejemplo, si con estos mismos datos nosotros no trabajaríamos con decimales y trabajamos con números enteros, por ejemplo, el primer intervalo iría de 43 a 52 kilos, el intervalo siguiente yo le pondría 53 kilos, no 52, y ahí le sumé un valor entero. Entonces, no es una regla que siempre tengo que sumar
0,1 o 0,5, es decir, lo importante es poder diferenciar este valor con respecto a este. Lo digo en otros términos. Lo importante es diferenciar el límite superior de un intervalo con respecto al límite inferior del intervalo siguiente. Hay otras formas, inclusive en la bibliografía ustedes pueden ver algunos paréntesis, corchetes. Entonces hay otra simbología que también nos está indicando que un determinado valor se debe contar o se debe tener en cuenta en un determinado intervalo y no en el otro. Era por eso que sumábamos en este caso 0,1, no 0,5. No sé si se entendió con respecto a esa duda. Si no, es algo que podemos seguir trabajándolo en los encuentros tutoriales que tenemos con los grupos más reducidos. Entonces avanzo un poquito. Con respecto al gráfico, les decía que a partir de... Ok. A partir, estaba leyendo el chat. A partir entonces de la tabla de distribución de frecuencia que tenemos acá, vamos a construir la ojiva. La ojiva entonces está representada en el eje de las Y, en este caso por número absoluto de alumnos, y sobre el eje de las X, los intervalos correspondientes al peso. Bien. Continuamos. Porque estoy siguiendo el chat. Sí, si alguien quiere preguntar, por favor, o aclarar, Sofi, Caro. Sí. No, yo quería aclarar por el tema de que seguro dice del primer intervalo del límite inferior, que habíamos acordado que se restaba 0,05 al límite inferior del primer intervalo, para después empezar a armar los otros intervalos que decidían. A eso se referiría, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Aclarado entonces. Ok. Bien, continuamos un poquito más. Entonces, acá teníamos representada una curva. El tema estaba cuando nosotros teníamos que hacer un análisis comparativo, ¿sí? Entonces, tenemos el peso correspondiente al 2018 y el peso correspondiente al 2019. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un gráfico que nos lleve a interpretar comparativamente qué es lo que pasó con el peso de estos dos grupos. El tema está que en mi ojiva de Galton tengo que tener en la parte inferior, es decir, sobre el eje de las X, representado el peso. Ahora, ¿qué intervalos voy a tomar? ¿El de 2018 o el de 2019? Ahí está la duda. Entonces, lo que tengo que hacer no va a ser la representación de los intervalos del 2018 ni del 2019, sino tienen que ser intervalos que contengan a todo el grupo completo, es decir, los 2 años. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar los 2 grupos de estudio, como los tengo acá, ¿sí? Y sobre toda esta información, vamos a calcular los intervalos correspondientes a toda esta información. ¿Por qué? Porque los intervalos que van a estar graficados, o mejor dicho, representados en el eje de las X, deben contener a toda esta información que es de los 2 años. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar a los datos como si fuera una sola distribución para poder graficarlo. Unir la información de los 2 años. En este caso, vamos a pasar a tener 87 datos. Lo segundo es aplicar la regla de Sturges, que ustedes ya saben, para el cálculo de la amplitud de los intervalos y poder generar intervalos que puedan contener a toda esta información. De esa manera, ¿sí?
se van a crear estos intervalos que están en rojo y que serán los que van a contener todos estos datos. Si ustedes observan, el primero va de 43,2 a 51,6. Acá lo identifiqué con respecto a este límite inferior del intervalo que sigue, agregándole 0.1, o sea 51,7, y así sucesivamente. Si observan esto, 43,2 a 51,6 no es parecido a esto, ¿sí? Esto corresponde al 2018, como también tendrán la otra tabla que corresponde al 2019. Entonces lo que hicimos fue unir los dos grupos y generar una nueva tabla de distribución de frecuencia. Esa tabla de distribución de frecuencia, que tendrá intervalos característicos a todos los datos, que van a contener todos los datos, van a tener frecuencias que corresponden al año 2018 y frecuencias que corresponden al 2019, frecuencias absolutas. Entonces tenemos que el análisis que ahora hacemos con estos intervalos es un análisis individual por año. Entonces yo voy a contar para este intervalo cuántos estudiantes tienen ese peso en el año 2018 y cuántos estudiantes tienen ese peso en el año 2019. Entonces, resumo, para crear los intervalos tomamos el conjunto total de los datos para que, digamos, los contengan a todos. Luego, para poder plantear las frecuencias absolutas y frecuencias acumuladas, lo hacemos en forma individual para cada año. Como les dije hace un momentito, para poder graficar la ojiva, necesitamos calcular las frecuencias acumuladas. Entonces, vamos a repasar un poquito. Acá tenemos la frecuencia absoluta del año 2018, ¿sí? La frecuencia relativa, porcentual, de ese mismo año, lo mismo para el año 2019, que tenemos información solamente hasta este intervalo, porque hay pesos hasta que contenidos en este intervalo. No tenemos pesos mayores a 85,8. Luego calculamos las frecuencias acumuladas que están en rojo, ¿sí?, para cada uno de los años. Recuerden que el último valor de la frecuencia acumulada tiene que ser el total del grupo de estudio. En este grupo teníamos 59 estudiantes, por lo tanto el último valor de la frecuencia acumulada debe ser 59. Acá teníamos 27 y por lo tanto el último valor tendrá que ser 27 de la frecuencia acumulada. Yo quisiera que ustedes hagan ahora una pequeña interpretación antes de pasar a la construcción de la ojiva de este 97 que estoy marcando acá. Los escucho. Entonces una frecuencia corresponde a una frecuencia acumulada porcentual, es decir, que este es un porcentaje. ¿Qué quiere decir este 97? Que estoy marcando con el cursor. ¿Me escuchan, no? Sí. Ah, pues como no tenía respuesta. ¿Qué significa? Ni siquiera en el chat hay respuesta. Sí. Hola, hola. A ver. Hola. Sería que el 97% en ese año pesaba eso. A ver, vas bien. Yo te diría que lo complete. ¿El 97% de patos? No, de alumnos. Ajá. ¿De qué año? En el año 2018 Sí, continúa. pesaba entre 77,3 y 85,8 kilos. ¿Sí? Silvia,
¿Sí, Sergio? Hay muchas respuestas que coinciden con él, te Sí. diría casi todas, excepto una, que es Sí. la de Malena Sagún, que dice el 97% de los alumnos de 2018 tienen un peso entre 43,2 y 85,8. Le faltó kilogramos, pero los números también. Y después Nadia puso el 97% de los estudiantes tienen menos de 85,8 kilogramos. Bien, yo lo que quería llegar a preguntar, ¿sí?, es cómo se había logrado ese 97. Perdón que no sé quién habló recién. ¿Cómo es tu nombre? Santiago Trigos. Santiago, ¿cómo interpretás ese 97? Venías bien en la oración, pero en la expresión, lo que te quiero preguntar, porque el final es el que hay que modificar. ¿Cómo lográs ese 97? Si entendiste cómo se logra ese 97, porque ahí está el punto de la interpretación. ¿Se podría aplicar una regla de 3 simple? A ver, vamos a la frecuencia absoluta. Lo dejamos un poquito como porcentaje. Me voy a la columna que está a la izquierda, Santiago, 57. 57 estudiantes, ¿sí? ¿Cómo llegamos a este valor de 57? ¿Es la frecuencia acumulada? Es la frecuencia acumulada, perfecto. Pero ¿cómo llegamos? Esto que te estoy preguntando tiene que ver con la interpretación, porque es muy importante las interpretaciones que han hecho, que hiciste vos y que hizo otro grupo. Sería que esa cantidad de alumnos no supera los 85,8 kilogramos. Sí, bueno, por ahí vamos, sí, que lo dijeron de otra manera. Sergio, si querés leer, porque yo tengo cerrado el chat. Sí, cómo no. Estaba contestando. Sí. Acá dijo alguien, Malena, el 97% de los alumnos de 2018 tienen un peso entre 43,2 y 85,8, yo agrego kilogramos. Y lo dijo también Nadia, el 97% de los estudiantes tienen menos de 85,8 kilogramos. En vez de tienen, diríamos pesan, ¿no? Menos de 85,8 kilogramos. Bien. Santiago, lo que yo te estoy preguntando... Perdón, ¿cómo? Silvia, ¿puedo Sí. agregar algo más? Sí, ¿Que sí, por sirve? supuesto. Sí, Sabrín es la suma de las frecuencias absolutas. Exacto. Santiago, llegar a los 57 o al 97% es la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores. Es decir, que ese valor contiene los individuos que tienen todos los pesos anteriores. No sé si se entiende, Santiago. ¿Sí? Entonces, la respuesta vos la cerraste acá en este intervalo, y en realidad son individuos que tienen desde 43,2 hasta 85,8. El 97% de los estudiantes, ¿sí?, porque veníamos acumulando, tienen un peso que oscila entre 43,2 y 85,8 kilos. Santiago, ¿entendiste? Sí, ahora entendí. Ahora Gracias. entendiste bien. El resto entendió porque hubo algunas respuestas como las de Santiago. Es decir, no se pueden quedar mirando este intervalo solamente, porque este valor, porque estamos hablando de frecuencia acumulada, viene acumulando los individuos anteriores que pesaban de otra manera, ¿sí? Entonces, para que a todos les quede claro que cuando hacemos la lectura de frecuencia acumulada, lo que hacemos es hacer una lectura acumulativa de la variable también que estamos viendo. Es decir, el 97% arranca desde acá, desde 43,2 hasta 85,8. Silvia. ¿Sí? Hay una intervención de Cecilia Sí. Falo,
que hace el cálculo y muestra que 57, el valor de la frecuencia acumulada, si lo podés marcar por favor al 57 ahí en la pantalla, ese Epa. 57 es igual a 12 más 40 más 1 más 2 más 2. 12 Es decir, más sumó las 40. frecuencias absolutas, 12 más 40 más 1 más 2 más 2. Acá, 12 más 40 más Perfecto. 1 más 2 más 2. ¿Sí? Bien, Sí. perfecto. Sobre todo, es decir, les hacemos hacer estos cálculos porque es la forma en que ustedes van a comprender la interpretación y el uso de la frecuencia acumulada. Bien, ¿podemos avanzar? Sí. Acá tenemos, a partir de la tabla que habíamos construido, lo que está señalado con rojo son los elementos, primero, los intervalos que tuve que calcular de nuevo, ¿sí? Y las frecuencias acumuladas de los 2 años, que tienen que estar calculadas en forma individual, año por año, que nos va a permitir entonces, ahora sí, hacer las ojivas comparativas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener sobre el eje de las X los intervalos que van a contener a los dos grupos de estudio. Acá están los intervalos, 43,2, 51,6, es decir, que representan el peso, y sobre el eje de la Y, en este caso utilicé, por algo que... Oh, ¿hola? ¿Hola? ¿Me siguen escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Sí, lo que pasa es que se cortó en mi compu, no sé qué pasó. Bien, en este caso les decía, sobre el eje de la Y, representé la proporción de alumnos en porcentaje, y ustedes saben que para graficar las ojivas, lo que hay que representar es la frecuencia acumulada. Acá no tenemos la frecuencia absoluta, sino frecuencia acumulada porcentual. Entonces, para el primer intervalo, para el año 2018, que es el marrón más clarito, tenemos el 20%, para el año 2019 sobre el mismo intervalo el 22%, y así cada intervalo tendrá 2 puntos representando a cada uno de los años. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos interpretar acá? Pregunto. A ver si, ¿qué pasa con el intervalo que va de los 51 kilos a los 60? 51,7 a 60,2. ¿Qué pasa con respecto a los dos grupos, al año 2018 y al año 2019? ¿Qué me pueden decir? Yo veo que hay un puntito acá, que es del 2019, que está por debajo de este punto, en el mismo intervalo del año 2018. A ver. ¿Están contestando? Leo, sí. Sí. Abril dice, en el 2018 se ve un mayor porcentaje de alumnos con esos pesos. Bien. A ver, ¿alguien más? Agustina dice que en el año 2018 un mayor porcentaje de alumnos pesaban entre 51,7 y 60,2. Perfecto, bien. Van entendiendo entonces que la representación de estas curvas, de estos trazos, nos permiten realizar un análisis comparativo. Ahora, si continuamos, hay... ¿Una más te puedo decir? Sí, Nadia dice, hay una mayor cantidad de alumnos que pesan entre 51,7 y 60,2 en comparación que en el 2019. Yo puedo hacer una aclaración ahí, si me permitís. Sí. Mirando el gráfico, sí, que creo que lo se cortó dejamos en de este ver. momento el gráfico. Sí. Pero mirando el gráfico, digamos, yo puedo hablar de porcentajes, pero no de mayor cantidad de alumnos.
porque yo no sé cuántos alumnos hay en el 2018 y cuántos en el 2019, mirando solamente el gráfico. Bien. Por ahí puede ser que el porcentaje, o sea, tengo ahí desde un 63 más o menos, 63% a un 82% de diferencia, pero puede ser que las cantidades de alumnos sean distintas, entonces yo no sé si realmente hay más alumnos en el 2018 o en el 2019. Puedo hablar de porcentajes solamente. ¿Están viendo la Es lo que muestra el pantalla? gráfico. Sí se ve. ¿Ahora se ve? Bien. Sí. Por esa razón, yo tomé porcentajes y no valor absoluto, ¿sí? Porque en su momento, cuando habíamos visto inicialmente este tema, una de las alumnas, que no recuerdo quién era, había planteado que hacer las ojivas de Galto con valores absolutos y compararlas con valores absolutos no tenía mucho sentido. No lo sé en cuanto a la interpretación que ustedes hacen. Pregunto, ¿con qué indicador es mejor graficar eso? ¿Con porcentajes o valores absolutos? Y de acuerdo a lo que dijo Sergio, ¿qué les parece? Hasta ahora hay una respuesta, 2 de porcentajes, 3, 4. Hay más respuestas que dicen porcentaje. ¿Y qué estaría pasando entonces en el cuarto intervalo? O sea, de 68,8 a 67,2. Silvia, acá hay Sí. una aclaración de Catalina de Gregori que ¿Sí? dice con porcentaje, porque para hacerlo con valor absoluto tenés que tener la misma cantidad de alumnos. Ah, bien. Recuerden que los Eso está bien, porcentajes... Catalina. Bien, Catalina, sí, perfecto. Porque en el caso de los porcentajes, como fueron calculados aquí, está dividido sobre el total de cada grupo. Bien. La pregunta, ¿qué ocurre en este intervalo? Creo que va de 68,8 a 77,2. ¿Qué está pasando? Hay Porque dos ahí, respuestas, una de Victoria Montañana que dice el 93% de los alumnos del año 2018 y 2019 presenta un peso entre 68,8 y 77,2 kilogramos. Abril dice, en el cuarto intervalo se ve el mismo porcentaje de alumnos que pesan entre 68,8 y 77,2 kilogramos los 2 años. Y Cecilia Falo dice, es el mismo porcentaje en los 2 años. bien. Ahora, yo hago otra mirada para hacer otra interpretación, además de la que están realizando ahora. Estas curvas, estos trazos, por supuesto que no son iguales, y uno es más corto que el otro. ¿Qué me está queriendo decir ese trazo que es mucho más prolongado que el otro? Es decir, es más prolongado el del 2018 con respecto al 2019. ¿Qué quiere decir eso? Esa es otra cosa que hay que observar. Uno es más cortito y el otro es más prolongado. Tengan cuidado ahí. Contestan. Sí. A ver, se me está moviendo el chat. Malena, que había mayor variación de pesos en 2018. Cecilia, que en el 2018 hay más alumnos. Sí. Santiago, que hubo un aumento mayor de peso en el año 2019. Aumento mayor de peso. Abril, que había más alumnos y mayor variabilidad en los pesos. Brenda, que hay más alumnos. Estefanía, que hay más alumnos en el 2018. Caro López, que hay menos alumnos en el 2019. Bueno, eso era lo que... Están todos, sí. Es lo que me temía. Hay Ileana una buena respuesta de Sabrina, si querés. Bueno, antes que eso, Ileana Dale. está levantando la mano. Ileana.
Hola, Iliana. Levantó la mano Iliana. ¿Querías hablar? Tocó mal, dice, perdón. Ah, bueno, está. Entonces volvemos. Sí, Sergio, si querías leer algo que estaba bien. Bien, porque casi todos respondieron que hay más alumnos en el 2018. En Sí, eso cambio, era lo que me preocupaba. Eso era lo que me preocupaba. Sabrina dice que hay más alumnos en el 2018 con más variabilidad de peso. Sacado el más alumnos, Sí. está bastante bien ahí, ¿no? Que hay más alumnos en el 2018 con más variabilidad de peso. Eso es lo que dice Sabrina. A ver. Y Selene dice que en el 2018 hay mayor cantidad de alumnos con RS. No entiendo qué es RS. Mientras tanto voy aclarando. La curva del 2018, que la estoy siguiendo con el cursor, ¿sí? Es más larga, fíjense que es más larga, porque quiere decir que tenemos puntos que corresponden a estos intervalos, o sea, el intervalo que tiene, por ejemplo, de 85,9 en adelante, al intervalo de los 94 kilos, y al intervalo que dice más de 102 kilos. Es más larga porque aparecen estos puntos. Lo voy a decir de otra manera, es más larga porque están apareciendo pesos más elevados en el año 2018. No tiene que ver con exactamente la cantidad de alumnos, sino tiene que ver con que hay pesos más variables, tomando un poco la palabra de Sabrina, ¿sí? Uh-huh. Pero sobre todo porque hay pesos más elevados en el año 2018 que en el 2019. Fíjense que el 2019, el último punto, equivale a este intervalo, de 77 a 85 kilos. Mientras que el último punto del año 2018 está dentro del intervalo de más de 100 kilos. Pero también hay de 94 a 102 y de 85 a 94. ¿Se Silvia, entiende? ¿Sí? si me permitís, porque Victoria reescribió lo que había puesto, que antes de que vos lo dijeras, ¿Sí? Y ella puso, es más prolongado el 2018 porque hay alumnos que tienen un peso entre 85,9 y mayor que 102,9, mientras que en 2019 no. Perfecto. Bien. ¿Se entendió? ¿Por qué es más prolongada? No confundir, que era mi temor, de que es más prolongada porque hay más alumnos. ¿Sí? Dicen que sí que se entendió. Bien. ¿Alguna consulta más sobre esto? Porque les vamos a proponer, estuvimos charlando sobre este tema, que ustedes envíen un anexo del trabajo práctico número 3, no el trabajo práctico 3 de nuevo, sino un anexo, donde puedan resolver este ejercicio calculando los nuevos intervalos de clase comunes a las dos distribuciones, es decir, que ustedes pueden tomar este PowerPoint y no lo copien, sino les sirve de guía, ¿sí? Recalcular los intervalos, luego calcular, o mejor dicho, contabilizar la cantidad de estudiantes para cada intervalo correspondiente a cada año, como está acá, calcular las frecuencias acumuladas, ¿sí?, de los años respectivamente, y poder graficar la ojiva de Galton en forma comparativa con los intervalos comunes a los 2 años. Entonces, esperamos que ustedes manden ese anexo durante esta semana, llámenle anexo trabajo práctico 3, para completar el trabajo práctico 3